Tras el fallecimiento de mi padre a los 19 años, la rabia que experimentaba hacia mi madre nunca se disipó. Después de transcurrir 5 años, a mis 24 años, aún sentía esa furia latente en mi interior, como si renaciera cada día al amanecer. La actitud egoísta de mi madre, Elena, me hacía dudar de si realmente merecía a mi padre, incluso antes de su fallecimiento. Me resulta muy molesto que ahora vaya a casarse con Rafael. Rafael cuenta con 34 años, mientras que mi madre tiene 43, siendo 9 años más joven que ella. Su juventud, atractivo y cortesía permanente generan un ambiente especial cuando se comparte espacio con él. Quizás es de allí de donde proviene mi auténtico descontento. ¿Cómo es posible que mi madre haya decidido unirse en matrimonio con alguien como Rafael? ¿Sería capaz de brindarle verdadera felicidad? Quizás sea posible, pero ¿realmente es digno de que mi madre sea feliz a su lado? De ninguna manera. Cada vez que analizo a Rafael, aumenta mi desconcierto. Su manera de actuar, la forma en que se expresa, e incluso el tono de su risa. Da la sensación de que ya lo habías cruzado antes. Sin embargo, eso no es lo que me incomoda. Lo que más me incomoda es que ni siquiera logro visualizar una conexión entre él y mi madre. Cuando se encuentra cerca, mi madre da la sensación de no encajar en el entorno. Sin embargo, la dinámica cambia por completo cuando converso con Rafael. Nuestra conexión es tan fluida, nuestra complicidad, la manera en que nos comunicamos. En ocasiones tengo la impresión de que compartimos pensamientos, y eso me genera cierto temor. Existe algo en Rafael que no logro reconocer, pero que siento crecer en mi interior. Desconozco la naturaleza precisa de esto, pero tengo claro el rumbo que está tomando la trama, lo cual me genera temor y emoción simultáneamente. Al inicio, creí que mis emociones eran simples, quizás solo un leve enamoramiento y algo de admiración, pero pensé que se desvanecerían. Fue durante las vacaciones cuando todo lo sucedido trastocó por completo mi mente. En ese instante me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar por completo, pero estaba a punto de adentrarme en esta senda sin posibilidad de retorno. Recuerden suscribirse a mi canal para que pueda compartirles más relatos auténticos y cautivadores como este. Además, recuerden mirar y darle me gusta al video completo, ya que la trama promete ser sumamente fascinante. La cena transcurrió con la habitual alegría constante de mi madre. Elena destacaba por su afán de disfrutar al máximo, especialmente cuando llegaba el momento de las vacaciones. En este momento, intentaba persuadir a Rafael para que salieran de viaje. Elena comentó mientras removía la ensalada con el tenedor que hacía años que no disfrutaban de unas vacaciones agradables. Sería beneficioso para los dos y, además, a Sofía le beneficiaría un cambio de ambiente. Rafael, tranquilo como siempre, encogió los hombros y comentó: «En este momento estoy bastante ocupado, Elena. Cuando las circunstancias se tranquilicen un poco, podemos considerar esa posibilidad». Sin embargo, mi madre no se dio por vencida con facilidad. Siempre suceden cosas, pero la vida sigue su curso. Cariño. Durante unos cuantos días más, por favor, te suplico, fue su insistencia. Desde mi posición, me encontraba sentada, observando en silencio cómo Elena insistía en sus planes vacacionales. Las afirmaciones que hacía parecían algo exageradas, incluso cómicas, pero despertaban mi curiosidad. El concepto de tomarse un descanso no solo resultaba atractivo, sino que de cierta forma se presentaba como una oportunidad inusualmente seductora. Reflexioné en silencio. Al despertar, no tendré ni idea de lo que sucederá en estas vacaciones.
mostrando una sutil sonrisa. Estaba ansioso por escuchar las palabras de Rafael. En ese instante, Rafael dirigió su mirada hacia mí y después, con tranquilidad, se giró hacia Elena y expresó: de acuerdo, así que vamos a idearlo juntos. Si logro arreglar las cosas, podríamos tomarnos un descanso por un par de días. Realmente, la emoción de Elena y la aceptación de Rafael sobre las vacaciones no me importaban. Sin embargo, experimentaba una leve inquietud interna, como presentimiento de una tormenta por venir. En aquel instante, la comprensión me resultaba difusa, aunque presentía que se avecinaba un cambio. Elena, con su característica falta de consideración, comenzó a insistir con sus propios planes para el fin de semana, a pesar de ser consciente de que Rafael tenía compromisos laborales. Continuaba enfatizando la relevancia de estas vacaciones para cada uno de nosotros. Es necesario que partamos en una semana. No deseo retrasar las cosas. Al principio, Rafael tuvo sus reservas, pero ante la insistencia de Elena, cedió y expresó: está bien, encontraremos una solución. Me quedé asombrado por lo rápido con que se rindió, así que simplemente moví la cabeza suavemente. No tengo inconveniente. Puedo adaptarme sin dificultad. Mientras continuaba la charla, me puse de pie y me dirigí hacia la cocina. Tomé una botella de vino de la refrigeradora y comencé a verter 2 copas. Siempre me aburrían este tipo de debates, y encontrar paz en la cocina resultaba reconfortante. Mientras me disponía a servir las copas, escuché los pasos de Rafael acercándose por detrás. Inclinándose suavemente hacia mí, cuestionó: ¿realmente deseas estas vacaciones? Sofía, ¿tienen algún valor para ti? Mostraba un interés genuino en su tono de voz, que era suave y acogedor. Me sentí confundida por un instante. Observé su rostro y resultaba imposible no notar la calidez de su expresión. Con una sonrisa forzada y cierta timidez, expresé: claro, en ocasiones es beneficioso variar de ambiente, ¿verdad? Rafael se recargó en la barra, observando la botella de vino. Drenia pidió si también le podrían servir una copa. Preguntó. Sin titubear, serví velozmente una copa y se la pasé. Nuestros dedos se tocaron accidentalmente. Cruzamos miradas y percibí que ese instante fugaz tenía un significado más profundo que un simple gesto educado. El ambiente había experimentado un cambio, percibiendo una nueva sensación en la cocina. La conversación sencilla se convirtió en un silencio cargado de emoción. Mientras disfrutábamos de nuestro vino, el silencio entre nosotros se intensificó, aunque no resultaba incómodo. Tras un tiempo, Rafael colocó su vaso en la barra. Expresó la necesidad de realizar ajustes laborales para el día siguiente, a pesar de que su voz denotaba cierta reflexión. Aunque solo hice un gesto afirmativo, en mi interior experimentaba emociones mucho más intensas. En esa noche, me di cuenta de que algo había sido diferente. En el silencio se percibía una tensión latente que presagiaba la inminencia de una tormenta. Después de que terminamos nuestras copas de vino, los dos nos retiramos a nuestras habitaciones, pero mis pensamientos me mantuvieron despierta hasta altas horas de la noche. Me encontraba desorientada, con una amalgama de emociones. La amabilidad y cortesía que mostraba Rafael era algo que se esperaba. Sin embargo, me preguntaba por qué tenía ese trato especial conmigo. Qué extraño resultó ser. Me esforzaba por encontrarle significado a cada cosa. Existía algo que no lograba identificar. ¿Pero qué sería? ¿Cuál era el objetivo? Mi inquietud interna no dejaba de aumentar. En cada instante, la situación se volvía cada vez más compleja. Al llegar el ansiado día de descanso,
experimentaba una sensación de inminente explosión. La insistencia de Elena sobre tomar un descanso me había generado aún más nerviosismo. Durante 7 días seguíamos repitiendo la misma acción. Sin embargo, de alguna manera la habíamos asumido. La cortesía característica de Rafael se reflejaba en su aceptación sin objeciones, lo cual me sorprendía. Experimentaba una transformación en mi interior, aunque me resultaba difícil identificarla. Sumergida en la confusión, todo parecía mezclarse de forma caótica. Al emprender el viaje por carretera, reinaba el silencio entre los ocupantes del vehículo. Mientras Rafael y Elena conversaban en los asientos de adelante, yo simplemente observaba a través de la ventana, sumergiéndome en mis propias reflexiones. A medida que transcurrían los minutos, la confusión en mi interior se intensificaba. No lograba comprender completamente sus emociones, aunque una cosa era evidente. En este viaje, algo estaba destinado a sufrir modificaciones. Al llegar al complejo, nos dividimos para dirigirnos a nuestras habitaciones y hacer el check-in. Elena y Rafael ocupaban la habitación contigua, mientras que la mía se encontraba un poco más distante, dejándome en soledad. Al ingresar a mi cuarto, fui recibido por un silencio total y profundo. En ese instante, mis pensamientos y emociones se mezclaron con el silencio, aumentando mi sensación de soledad. Después de acomodarme, me acerqué a la ventana y, a pesar de sentir una tranquilidad interna, no logré apaciguar el desorden de mis pensamientos. Mientras Elena planeaba sus vacaciones, Rafael se acercaba a ella con amabilidad. 1000 preguntas revoloteaban en mi cabeza, generando inquietud y una sensación de intranquilidad en mi ser. Sin tener certeza de lo que sucedería, percibía que algo estaba a punto de desencadenarse y, de cierta forma, todo tuvo su origen en este viaje de descanso. Durante la primera jornada del viaje, todos disfrutaban tranquilamente del sol a la orilla del mar. Elena se puso a broncearse de inmediato, mientras que Rafael optaba por zambullirse en el agua. Me uní al grupo. El frescor del mar contribuyó a mi relajación ante el intenso calor. Sin embargo, los pensamientos persistentes no cesaban. Las acciones de Rafael, sus actos amables, cada detalle, despertaban algo en mi interior. La forma en que se expresaba con su cuerpo y su postura tenía un impacto en mí. Era algo que reconocía, aunque no lograba comprender completamente la situación. A pesar de nuestra proximidad, la separación entre nosotros parecía ser insuperable. Mientras Rafael se sumergía en las aguas del océano, era evidente su imponente presencia al contemplar la musculatura de su anatomía. La presencia de Elena a mi lado solo acentuaba la sensación de separación entre nosotros. De vez en cuando, los ojos de Rafael se apartaban de mí, como si estuviera en busca de algo diferente. De repente, giré en una nueva dirección con rapidez, tratando de controlar el desconcierto que sentía en mi interior. Sin embargo, en ese instante todo pareció cobrar mayor claridad. Las emociones me resultaban confusas, aunque notaba transformaciones a mi alrededor. Las miradas que Rafael me dirigía eran los primeros indicios de todo. Al terminar la jornada, la tranquilidad en la playa se había vuelto aún más perturbadora. Durante mi tiempo en el agua, Rafael me observaba ocasionalmente con gestos que parecían indicar que me estaba esquivando. Estos factores complicaban aún más mi situación. Elena seguía considerando que todo transcurría con normalidad, mientras que yo presentía que algo estaba a punto de transformarse. Esa noche marcaría un antes y un después. Al momento de elegir acostarme, el sueño se resistía a aparecer. Tenía un fuerte dolor de cabeza y mi mente estaba abrumada por una variedad de pensamientos complejos. No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Después de encender la iluminación de la habitación,
Opté por tomar un trago de bebida alcohólica. Tras algunas cervezas, todo comenzó a difuminarse, lo cual tampoco resultó beneficioso. El consumo de alcohol no me proporcionaba calma, sino que complicaba aún más mis pensamientos. Después de beber en exceso, me resultó complicado levantarme. Al regresar a mi cuarto, caminaba con inseguridad. En el preciso momento en el que trataba de abrir la puerta, Rafael emergió de su cuarto. Mostraba cierta sorpresa en su mirada, como si me hubiera encontrado en una situación incómoda. Drenia se preocupó por el estado de Sofía y su tono de voz la impactó profundamente al preguntarle si se encontraba bien. En ese instante me resultaba difícil mantenerme estable. Expresé que había tomado un poco más de la cuenta, asegurando que me encontraba bien, aunque el temblor en mi voz delataba lo contrario. Rafael se aproximó a mí, tomó mi mano y comenzó a conducirme hacia mi cuarto. A medida que avanzábamos, la separación entre nosotros disminuía. Tenía la sensación de que algo iba a comenzar pronto, aunque no lograba comprender estas emociones. Desconocía lo que sucedería ni de qué manera. Solo percibía que algo estaba a punto de transformarse. Al entrar en la habitación, sus ojos fijos en los míos y el silencio que reinaba entre nosotros me provocaron una sensación de escalofrío. Al ingresar a la habitación, percibí las manos de Rafael sobre mis hombros, y su penetrante mirada me impactó. Parecía haber tomado conciencia de que tenía algo que expresar. Tras un breve instante de quietud, Rafael me observó fijamente y expresó: «Sofía, parece que tienes algo que decir». ¿Sucede algo? De repente, todas las emociones complejas que experimentaba explotaron en sus propias palabras. Sin comprender las palabras, me dejé llevar por un impulso interno y solté de repente: «Elena, mi madre». Entre temblores en mi voz y un latido acelerado en mi pecho, la emoción se apoderaba de mí. No es digna de ti. Es una persona egoísta y vacía. Tú, en cambio, representas la antítesis. Eres completamente distinto. Expresé verbalmente. Al pronunciar las palabras, experimenté de inmediato como mi mundo interior se desmoronaba. Rafael me observó con sorpresa. Sus ojos se ampliaron ligeramente. «Sofía». Susurró unas palabras incomprensibles antes de que pudiera percatarme de la situación. Repentinamente me vi frente a él, de pie. Mis emociones estaban desbordadas. Mi corazón palpitaba con intensidad y, sin dudarlo, me acerqué a él y le di un beso. En ese instante, percibí un cambio repentino en todo. Mis emociones eran un misterio para mí, sin embargo, percibí que las cosas habían cambiado por completo. La expresión de asombro en el rostro de Rafael y su respuesta solo complicaban aún más la situación para mí. Tras ese beso, ya no había marcha atrás. La expresión de sorpresa en el rostro de Rafael se esfumó al instante. Colocó su mano en mi cintura y se aproximó aún más. Antes de lograr comprender la situación, me vi envuelto en su abrazo. En ese instante, experimenté como todo se esfumaba de golpe. Cada emoción, cada reflexión, todo en su totalidad. La calidez que emanaba de Rafael me hizo comprender cuánto ansiaba su presencia. Nada más tenía importancia. Me aproximé más a él, sintiendo los latidos de mi corazón resonar en mis oídos. Al sentir las caricias de Rafael por todo mi ser, todas las defensas internas comenzaron a desmoronarse. En ese instante, todo se reducía a él, a la intensidad de su mirada, al dulce contacto de sus labios. Me encontraba completamente desorientado. Mi atención estaba totalmente centrada en él. Recorrió mi cintura con su mano, sus dedos trazando mi piel.
En ese instante, todo parecía estar en armonía. Mi cabeza era un caos. Mis sentimientos estaban confundidos. Sin embargo, todo se aclaró al estar con Rafael. Por un instante, la realidad se desvaneció de mi mente. Todo ocurría a gran velocidad, pero se percibía como algo completamente orgánico. Mi interior se vio invadido por una creciente confusión que resultaba imposible controlar. Rafael se aproximó más a mí, como si hubiera anhelado este instante, y sus labios buscaron los míos. Me percaté de que todo estaba a punto de estar aún más cerca. Aquella noche, junto a Rafael, todo parecía un remolino apasionado y ferviente. Los acontecimientos se sucedieron con tanta rapidez que no logré asimilar lo que estaba ocurriendo. Al final, una vez que todo se aquietó y el silencio reinó, solo permaneció la oscuridad, pero no sentí miedo ante ella. La presencia de Rafael a mi lado y la tranquilidad que experimentaba lograron apaciguar la confusión que reinaba. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. La visión se volvió difusa. Sin embargo, la sensación era agradable. Todo indicaba que finalmente se había descubierto la realidad. Al despertar con los primeros rayos del día, noté la ausencia de Rafael a mi lado. A suave corriente de aire fluía a través de la ventana. Tomé asiento con calma, observando detenidamente la habitación en busca de pistas sobre el paradero de Rafael. Observé a mi alrededor hasta que finalmente lo divisé. Redactar un breve mensaje. En ella se encontraba una expresión. Me vi en la necesidad de acompañar a Elena. ¿Me amas? En ese instante, no tenía ni idea de mis propios sentimientos. Mientras me sumergía en la tristeza, al mismo tiempo me veía abrumada por la confusión. ¿Qué suceso acaba de ocurrir? Tras mi encuentro con Rafael, una breve declaración que me dejó al despertar me llevó a reflexionar sobre el verdadero sentido de las cosas. ¿Cuál era la situación en ese momento? Mientras reflexionaba sobre eso, experimentaba como la vorágine de emociones me inundaba internamente. Dirigí la mirada hacia el espejo que colgaba en la pared. Mientras una parte de mí aún recordaba la noche anterior, la otra se cuestionaba cuáles eran mis planes para la mañana. Sin tener idea de lo que sucedería, mi mente era un caos total. A pesar de que mi cuerpo seguía percibiendo su cercanía, él se encontraba junto a Elena. ¿Podrías explicar el significado de eso? Tenía el deseo de sumergirme nuevamente en la tempestad desencadenada por este vínculo, aunque aún tenía la opción de escapar. Avancé un solo paso, pero la duda que sentía en mi ser me impidió seguir adelante. Mientras reinaba la tranquilidad en un aspecto, en otro se percibía un sentimiento de intranquilidad. Tenía la cabeza repleta de interrogantes, de razones. La marca que Rafael había dejado en mi ser se había desvanecido. Sin embargo, la tranquilidad de este nuevo día no lograba calmar el desorden emocional que habitaba en mi interior. ¿Cuál era la tarea que tenía que completar? ¿Reencontrarse con él? ¿Qué sucedería en caso de que él no estuviese cerca? Fue entonces cuando comprendí que la principal lucha se libraba en mi propio ser. ¿Por cuánto tiempo más podría continuar de esta manera? ¿Es posible que esta nueva relación altere de golpe la realidad que compartía con Elena? ¿Realmente sentía amor por él o solo era un capricho momentáneo? Con el transcurrir de cada instante, me sumergía cada vez más en un enredo que no dejaba de complicarse. Miré de nuevo hacia afuera a través de la ventana y afuera todo estaba en calma por un instante. En ese instante, me percaté de que, independientemente de lo que sucediera, algo había experimentado un cambio y quizás ya no había marcha atrás. Sin embargo, el futuro era incierto.
En mi cabeza solo se dibujaban contornos de todo. Todas resultaban confusas. Todas carecían de certeza. Si has alcanzado este punto, te puedo asegurar que estás cautivada por la trama y, te garantizo, que esto es solo el comienzo. Viene mucho más y no querrás perdértelo. El respaldo que me brindas es de gran valor para mí. Recuerda presionar el botón de seguir y habilitar las notificaciones para ser la primera en adentrarte en la próxima emocionante aventura salvaje. Juntos lograremos mejorar esta travesía. Todo gracias a tu colaboración.